Y bueno, pues vayan registrando su asistencia en el chat quienes no la hayan registrado. Y sí, les digo, digamos, voy a añadir estas columnas y ya este cuadro o digamos, el objetivo también es que esta actividad pues nos sirva como para eh, como una síntesis general, ¿no? De que nos pudiera apoyar un poquito también en estudiar para el examen parcial, que ya, digamos, terminando de revisar estos textos, estaríamos ya planeando las fechas y los temas para presentar en el primer examen parcial. Entonces, no se les olvide, falta también de comentar en el foro. Este foro la participación en el foro es parte importante, o sea, un porcentaje de la calificación. Y para los siguientes textos, yo esperaría ver comentarios de los compañeros que no han podido o no han dejado sus comentarios eh, en las lecturas anteriores, ¿no? Entonces, quisiera saber también si hay algún problema para acceder a la aplicación en donde en donde estamos revisando los textos. O digamos, pues saber si es un problema de conexión con o sea, bueno, sí, de acceder a la aplicación o, o sea, digamos, para saber si está funcionando o cambiamos de estrategia, ¿no? O es demasiado trabajo, son demasiadas lecturas, no sé, díganme para ver cómo ajustamos esta parte. Entonces, Pues al menos yo creo que las lecturas han estado más o menos bien. Yo pienso que sí son cortas y bueno, a mí sí yo sí hago un resumen, pero no tuve tiempo yo de subirlo, mm, pero sí me gustaría que fuera también más como resumen y también subirlo y pero sí en lugar de que fuera solo un comentario, porque sí se ve como que me limito en el comentario, pero sí sería un poquito más extenso, sería bueno, un análisis ya un poco más largo. Sí. oh, sí, o sea, digamos, esta pues es una actividad, digamos, para comentar en clase. Las evidencias que podrían ser como las actividades un poco más extensas, pues se abren o se suben a la plataforma Teams, que de hecho tengo que abrir espacios para subir las otras evidencias o los otros controles de lectura de los textos que hemos estado viendo. Pero entonces, sí, yo quería saber pues, si hay algún problema con la dinámica de la clase, porque sí he notado como que la participación
Este, agradezco la participación de los compañeros que están que han estado comentando los textos y poniendo sus participaciones, pero sí son poquitos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con el resto del grupo? Entonces, no sé, yo pienso que pudiera ser por el tipo de textos, que es demasiada información, que hay problemas para acceder a la plataforma, no sé, o sea, necesito saber qué está pasando. Bueno, entonces, pues yo como les comentaba, espero poder observar participación de los compañeros que hasta ahorita no han participado en los otros textos, en los próximos textos que vamos a analizar, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar entonces con la discusión ya habíamos iniciado la discusión del texto de Van Jong la clase pasada. No, de hecho, creo que también tenemos pendiente la de Aguirre, pero no sé si vayamos a retomarla. Pero sí, terminamos la de Ginsburg y Luis González. Ok, entonces vamos con Aguirre. Entonces todavía entonces hay más oportunidad de comentar los textos que digamos en los que estamos o vamos avanzando. Ok, entonces vamos a ver el comentario de Eric. Eric o alguien más quiere ayudarnos a leer el comentario, por favor. Sí, lo puedo leer yo, nada más. Voy a abrir rápido en mi navegador la pizarra para poderlo ver mejor. Ok. 3 aclaraciones sobre el concepto de historia regional. 1. Historia local e historia regional no son lo mismo. 2. El proceso de especializar un fenómeno social o histórico cualquiera y hacer historia regional son cosas distintas. Y 3. Se puede hacer la historia de una región previamente definida, económica, social, política o cultural, pero esta no podría ser definida como región histórica. Existen dos formas para hablar de región histórica. La primera es historizar una región preestablecida, reconstruyendo la historia específica de esa región. Y la segunda forma consistiría en reconstruir la evolución histórica de una región que ya sea una región histórica en sí misma. Muy bien, entonces, muchas gracias, Eric. Vemos entonces aquí que la historia local no es lo mismo que la historia regional. Ya lo habíamos, digamos, en esto coincide también con los otros autores que hemos estado viendo. Y también, pues, que es importante incluir la parte de lo social, ¿no? Para el estudio de las regiones y no solamente lo cuantitativo como se había planteado o habían planteado otras corrientes o otras posturas con respecto a la construcción de la región, ¿no? Y después, pues, los tipos de regiones, ¿no? Ahora, aquí digamos, ¿alguien más quiere hacer algún comentario sobre este planteamiento que nos compartió Eric?
Bueno, creo que también por ahí, bueno, sobre esos 3 puntos que menciona Eric, uno que también considera el autor y que creo que va implícito en la distinción entre historia regional e historia local, es como las motivaciones para, sobre todo para la historia local, me parece, porque, bueno, mencionaba que estos eran como más personales, ¿no? Como que tendían a ser más por motivos de interés, como que, bueno, uno nace en una localidad, por ejemplo, y pues precisamente por eso es que se interesa en estudiarla. Y pues ahí lo que menciona Aguirre es que, bueno, deberían de ser unos, bueno, al menos creo que hace esa como reflexión de que, bueno, los motivos deberían de ser más científicos que personales para que pues le interesan a todo el mundo. Creo que de hecho posteriormente es cuando menciona que es importante hacer la conexión entre la historia local y la historia pues como a nivel nacional, por así decirlo, para que esta le pueda interesar a más personas, porque si solo le interesa a los de esa única comunidad, pues no va a ser muy útil para la construcción del conocimiento de la historia. Sí. Y aparte digo, bueno, es importante, ¿no? Y bueno, ya también lo habíamos comentado un poquito, de sí, o sea, digamos, está el nexo con el territorio que se va a estudiar, pero tiene que haber este otro sustento, ¿no? Para el estudio o para la definición de las regiones. Ahora, sí quisiera, aparte, discutir con ustedes algunas otras cuestiones de la lectura de Carlos Antonio Aguirre Rojas. Déjenme comparto esto con la presentación. Aquí está. Tenemos pues digamos, la estructura de la lectura de Aguirre empieza, o el texto empieza, así como tratando de desligarse o cuestionar ciertas cosas, ¿no? Sobre la región. Nos viene haciendo una especie de crítica sobre cómo se ha estructurado y cómo se ha conceptualizado la región. Entonces, de entrada, esa forma de presentar su planteamiento o su propuesta, pues resulta como bastante provocadora, ¿no? O al menos a mí me lo pareció en un principio al acercarme al texto. Entonces, él habla de tres, digamos, o tres propuestas con base en los postulados de Bloch. Primero, pues, lo que habíamos hablado, lo que había comentado también Eric, de qué va primero, la región predefinida o la región histórica, ¿no? Y él habla de estas regiones como predefinidas, como formadas o preformadas o con elementos que pueden identificarse, y de estas regiones también que pueden construirse a partir de los temas o de los problemas de estudio, ¿no? Y por otro lado, las regiones históricas, ¿no? Y a partir también de los planteamientos de la escuela francesa o la corriente de los anales, va a, digamos, a ir delimitando, va a ir, digamos, como definiendo el problema de la región a partir de los planteamientos de esta escuela, ¿no? Y bueno,
aquí están los cuestionamientos, ¿no? El primer cuestionamiento es al modelo del Estado-Nación. ¿Qué piensan ustedes? Este texto no es, digamos, tan reciente, ¿no? Pero ¿considerarían ustedes que actualmente el modelo de Estado-Nación está en crisis o que todavía funciona? En definitiva está en crisis. Actualmente los estados-nación, salvo algunos pocos, realmente no tienen un control sobre la gente. Y de hecho no solamente sobre la gente, sino sobre lo que hay en sus territorios. Actualmente digamos que el control pareciera estar más del lado de tanto de las empresas como de ciertos factores culturales más relacionados con, digamos, con las ideas que tiene la gente respecto a formas de consumo y ese tipo de situaciones. Digamos, el capitalismo está ahí, bueno, sí, digamos, en la parte económica y comercial, el intercambio está muy presente. Y ya no solamente, digamos, no son empresas nacionales, o sea, ya no podemos decir, no, pues tal empresa que es norteamericana, o sea, no, porque esas empresas ya se volvieron globales, ¿no? Entonces, vemos como marcas de ropa, de electrónicos, de celulares, de computadoras, de automóviles, de todo esto, tienen sus talleres o en las fábricas en donde les maquilan su producción están distribuidas en gran parte del mundo, ¿no? O en determinadas áreas del mundo en donde pudieran en conseguir mano de obra más barata, más económica y digamos en ese sentido ya no es tanto digamos, ese sentimiento o esa identificación con la nación como que se va diluyendo un poco, ¿no? O sea, aquí lo importante es el mantener el mercado, el venderle a todo mundo, el obtener las mayores ganancias, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo con Arnoldo. Y en las formas de gobierno y en las formas de control del gobierno del Estado-Nación, bien, digamos, hay algunas fallas, ¿no? Hay algunas cosas que ya no funcionan del todo. ¿Cómo definimos el Estado-Nación o cómo se define el Estado-Nación tradicionalmente? ¿Cuáles son sus elementos? Podría decirse que el control en parte o el orden que pueda establecer sobre la población o la organización. Bueno, se supone que una homogeneidad entre las personas que lo habitan para sentirse como una nación, es decir, representados. Sí, ¿alguien más que quiera comentarnos sobre los elementos del Estado-Nación? Pues que Pienso se que encuentra dentro de un territorio. Ay, perdón. ¿Qué vas a decir? no te preocupes. Sigue ahorita. No sé si nada más iba yo a decir esto. Un territorio delimitado con pues, un gobierno también, ¿no? Que lo rige. Venga, Lucero. Bueno, yo pensaba más también como un estado que va perdiendo su sentido de pertenencia ya a lo que es ya su historia ya no local, sino ya historia como tal, pero no regional, sino como tal ya de México, pero sí, yo siento que es eso ya, pues que se va perdiendo con todo eso de, de lo que es ya globalización y todo eso, pero sí en este tiempo sí se va teniendo menos de sentido de pertenencia al Estado. Sí,
Ok, sí, en efecto, tradicionalmente los elementos del Estado-Nación pues son el territorio, el gobierno, la población y elementos culturales como la lengua, la religión, pues las tradiciones y demás, que hacen o que identifican a esa población y como que la distingue de otras poblaciones, de otras culturas, ¿no? Entonces, si los gobiernos nacionales ya no están proveyendo de los elementos que se supone que debe proveer un gobierno, como la seguridad, como un desarrollo pues más o menos equitativo para toda su población, pues entonces ahí las fronteras, digamos, ya tampoco no están tan visibles. Hay movimientos de población en donde, por ejemplo, ya se añaden o, digamos, estas como fronteras culturales también se ven como más diluidas. Entonces, pues sí, en efecto, el Estado-Nación está en crisis, ¿no? O pudiera estar en crisis. Entonces, digamos, se empieza con esta parte. Probablemente dentro de un poco tiempo nos veamos ya más, como sea más evidente esta crisis, ¿no? Pero entonces ahí la cuestión es, bueno, ¿qué va a pasar después de si el modelo del Estado-Nación colapsa, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gobiernos o de organización vamos a tener? Digamos, tiene que haber algo que suplante a este modelo del Estado-Nación. Y bueno, por otro lado, pues lo que ya también mencionaba Eric, que la historia regional y los otros comentarios también, la historia regional no es sinónimo no es lo mismo que la historia local. Entendiendo la historia local como circunscrita a delimitaciones o demarcaciones sociopolíticas o geopolíticas, como por ejemplo el decir, bueno, si yo estudio a Nuevo León o a Monterrey y pues, digo que hago historia regional, pues no, o sea, él menciona o él dice que lo que se está haciendo es espaciar un problema de estudio o espaciar un proceso que se retoma en la investigación, ¿no? No es, digamos, la región es mucho más que eso, ¿no? O sea, no se puede circunscribir a espacios o a territorios políticamente demarcados, ¿no? Y de hecho, eso también es parte de la discusión o es parte de los planteamientos que tiene el doctor de la Universidad de Guadalajara en la conferencia que está en el foro, ¿no? Entonces, digamos, en eso coinciden Aguirre Rojas y este otro doctor. Por otro lado, también se dice también que pues hay formas arbitrarias de concebir y de definir a la región. Esta es otra crítica que hace Aguirre Rojas, que decir, bueno, que es que se ha como tomado muy a la ligera esta definición de región, ¿no? Y era lo que les comentaba en un principio. Este concepto es complicado, necesita como muchos elementos o muchos elementos que justifiquen o sustenten la existencia de esa región que es nuestro problema de estudio, ¿no? Y de hecho, sí, en el video que les puse en el foro, bueno, vamos a tomar en cuenta, bueno, digamos, la parte importante para la discusión son los primeros 30 o 35 minutos. La conferencia esta dura como 2 horas o así.
Y si se fijan, es una sesión de un seminario. Y quienes están comentando también son estudiantes de posgrado, ¿no? Y ellos mismos están tratando de definir cuáles son sus regiones de estudio y de justificar su existencia. Entonces, en los comentarios que ellos hacen, si después quieren ver el resto o si quieren ver el resto de la sesión, podrán darse cuenta que pues es precisamente el meollo del asunto, o sea, están ellos en ese proceso de definir y de justificar la existencia de sus regiones de estudio, ¿no? Entonces, sí es algo que digamos, no es... tiene su chiste, ¿no? O sea, tiene sus elementos, o tiene que haber un muy buen sustento para poder justificar o para poder hacer visible esas regiones, no solamente la circunscripción política o geopolítica, sino tiene que haber otros elementos más para poder definir esas regiones. Y él habla de distintos tipos de regiones, como las económicas, las culturales, políticas, la construcción bueno, eso para que, digamos, que estas regiones económicas, culturales o políticas pueden historiarse, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que hay regiones ya históricas, bien delimitadas, que también son historiables, ¿no? Entonces, esto es lo que mencionaba también Eric, a lo que se refería Eric en su comentario. Profe, ¿puedo hacer un aporte de eso último? Sí, adelante. Es que se me hizo muy interesante como que estos niveles o este largo proceso, por así decirlo, para poder hablar bien de regiones históricas, de cómo pues primero se tienen que formar estas regiones, ya sean económicas, culturales, políticas, establecerse, y ya después se pueden estudiar, como dice usted, y esa ya es de cierta manera una forma de hacer región histórica, pero no por completo, sino ya cuando se estudian estas regiones de forma histórica, digamos, se crea pues este estudio y ahora se estudia ese estudio de la región histórica, ahora sí ya estamos hablando de pues de estudiar de una región histórica completa, o sea, como que primero se tiene que estudiar el primero y luego el resultado de ese estudio. Así que sí es como que complejo llegar ahí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que sí observaría para el caso del noreste es que, y dado bueno, digamos, yo podría decir que el noreste podría ser una región histórica. ¿Por qué? Porque pues, desde tiempos coloniales o desde el tiempo del poblamiento de esta parte del territorio, hay elementos históricos, hay elementos históricos que son comunes, hay elementos culturales que son comunes, hay elementos políticos y económicos también que son comunes, ¿no? Entonces, y que a lo mejor, digamos, no sé, para delimitarlo un tanto más, utilizamos o generalmente utilizamos la división geopolítica, ¿no? Bueno, ok, es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero también puede incluirse parte de el norte, digamos, de San Luis Potosí, o algunas partes de Zacatecas, el sur de Texas en Estados Unidos. Entonces, también ahí, dependiendo de el problema a estudiar, estos límites pues pueden como extenderse, ¿no? Y digamos, las fronteras, y no delimitarse solamente a los límites territoriales preestablecidos. Bueno, entonces,
antes de continuar con esta parte, vamos a revisar una vez más la pizarra de comentarios. Ok. Bueno, aquí Lucero nos habla también de esto de la crítica que hace Aguirre a como el desgaste o la mala utilización del concepto región o del término región. Emerson pues, nos habla de la multiplicidad de regiones, ¿sí? Y que son diversos los factores que las determinan. Y bueno, obviamente está también relacionado con la geografía, ¿no? Con el estudio del territorio. Esto igual ahorita lo revisamos. Y David nos dice, ¿nos quiere leer tu comentario, David? Por favor. ¿De cuál lectura? La de Aguirre. Ujú. Nada más déjalo encuentro. Porque no veo nada en la pantalla. Oh, no se nota entonces. Déjenme ver si... ¿Se ve un poquito mejor o sigue estando igual? Ay, no, ya se fue demasiado grande. Ya lo encontré yo aquí en el Padlet. Lo Ok. que pasa es que yo no veo la pantalla negra. Aguirre Rojas sintetiza que para hacer una historia regional realmente científica y rigurosa, desde la percepción de los primeros y los segundos anales, se puede plantear que hacer esa historia regional es reconstruir científicamente abordando problemas de índole general, resolviéndolos desde los documentos y con los elementos que nos aporta la región geográfica estudiada, el itinerario complejo de su evolución histórica desde su nacimiento, desarrollo, auges y decadencia hasta su desaparición, para mostrar su dinámica como individualidad geohistórica en movimientos que desde la dialéctica entre los fundamentos geográficos y los elementos históricos y civilizatorios definen la configuración específica singular de esta misma región geohistórica investigada. Ok, entonces aquí vemos la conformación o la suma de este tipo de elementos, ¿no? Para poder identificar estas regiones. Los elementos históricos, la configuración espacial o específica de digamos, de ese territorio o de esa región. Y, digamos, y aquí entonces surge o se plantea esta existencia de la región geohistórica, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la presentación.
Ok. Entonces, él habla primero de la región blockiana, ¿no? Ahí refiriéndose a los planteamientos de Marc Bloch. Y dice, hacer historia regional es reconstruir de manera científica la evolución de una región determinada, que es lo que menciona también, o nos mencionaba David. Y esto pues, nos va a ayudar a definir la región. No, creo que esto me adelanté un poquito. Sí, aquí. No, sí, vamos bien. Entonces, y bueno, ya hablamos de cómo se va a construir, o nos hablan de cómo se construye o se va construyendo esa evolución histórica en las regiones. Pero bueno, ¿qué significa reconstruir científicamente una región? Mediante, digamos, propuestas que se basen en el método científico, poder delimitar correctamente un territorio en base a aspectos que se puedan observar en común en él, supongo. En parte sí, pero sí, bueno, si estamos hablando también de que hay que tomar en cuenta la evolución histórica y este tipo de cosas, entonces, ¿cómo podríamos reconstruir científicamente una región? Tal vez está un poco macro, pero me hace pensar en Marx y bueno, también Engels, en los estudios que realizaban al obrero ahí en Inglaterra, si no me equivoco, puesto que si bien ya es algo mucho más grande, eso sí, si es una reconstrucción científica sobre un problema en específico, sobre un grupo de personas. Yo podría a lo mejor pensar que reconstruir científicamente una región sería pues poder definirla y establecerla dentro de lo que se pueda para poder delimitar hasta dónde puede llegar su significado y las funciones que una región pueda tener. Muy bien. Sí, entonces vemos aquí que esta reconstrucción científica de la región, pues sí tiene que ver, digamos, creo yo, con la utilización de estos datos del territorio, pero tiene que ver también con el trabajo de el rastreo de las fuentes documentales y de la observación de los fenómenos que se llevan a cabo en esa región. Es decir, de todos estos elementos que hemos estado discutiendo que constituyen a una región. Entonces, la relación con la geografía está ahí presente, ¿no? Entonces vemos cómo varios planteamientos con respecto a de varios autores con respecto a el territorio o el espacio físico van a hacer o van a determinar o van a irle añadiendo elementos a la definición de estas regiones, ¿no? Entonces, comenzando por Paul Vidal de la Blanche, que como ya hemos visto es historiador, sin embargo pues, se le considera como el padre del estudio del inicio de la geografía humana en Francia. Él pues va a comenzar haciendo críticas a el determinismo geográfico alemán de Ratzel, en donde Ratzel va a hacer mucho o a recurrir mucho a la geografía en términos políticos, ¿no? Ya no tanto cuantitativos, sino en términos políticos. Sin embargo, pues para Vidal de la Blanche esto no es como la parte esencial, sino que hay algo más, ¿no? Emerson, ¿quieres decir algo? No, digo, se prendió mi micrófono solo.
Pero bueno, digo, aprovechando, ¿no? Sí. Creo que, pues, una de las, bueno, igual yo me estoy adelantando un poquito a lo de febrero, creo que sí era como febrero, lo del aspecto de la relación entre, o mejor dicho, el cambio que hace de ese determinismo que es el que estamos comentando, a un más, lo denomina como, ¿qué? Posibilismo, creo que era el término, o algo similar. Pero ya lo habíamos de todas formas abordado, creo que en la primera lectura que hicimos, la de, sí, en la que abordábamos diversos conceptos. Pero bueno, creo que el texto que pone de ejemplo, que es el del Mediterráneo, y que también se menciona en otras de las lecturas, pues creo que va muy bien como para ejemplificar esa evolución desde esta perspectiva, ¿no? Digo, lo comento porque creo que, no, digo, no está en el esquema, pero digo, obviamente lo tomamos en cuenta. Pero creo que sí es pues algo muy interesante para comentar si es que lo vamos a abordar ahorita. Ya, perdón, aproveché mi interrupción incidental. Perdón. Muy bien. Sí, Emerson. Sí, digamos, ya, digamos, el pensamiento de Febre ya lo tuvimos oportunidad de analizarlo un poquito más en textos anteriores. Y bueno, aquí lo que plantea Aguirre es con respecto a las propuestas de Vidal de la Blache, pues es primero que va a poner o a, digamos, todos esos aportes es el concepto del paisaje, ¿no? Y en este paisaje va a ser una síntesis del clima, el relieve, la morfología terrestre, recursos, flora, fauna y el factor humano, ¿no? O sea, es un todo. Este paisaje es, digamos, como que reúne todos los elementos a estudiar, ¿no? O a tomar en cuenta. Y también nos dice que una región pues es una síntesis compleja entre diversos elementos que son o pueden ser homogéneos y que configuran un género de vida posible, ¿no? Aquí entra lo del posibilismo del que hablaba Emerson. Claro, estos puntos o algunos de estos puntos van a ser retomados por los autores de la misma escuela o de la misma corriente y otros van a ser criticados, obviamente. Y bueno, otro elemento mediador entre lo humano y el conjunto de factores geográficos es la técnica, es decir, cómo ha intervenido si no me recuerdo, tiene que ver con el cómo se ha intervenido en ese paisaje, ¿no? Entonces se habla también de la construcción de estos paisajes, por ejemplo, los campos de cultivo, pues es un paisaje alterado, un paisaje construido, ¿no? Las ciudades son también un paisaje construido. Y la forma en la que estos, o las características de estos, pues depende del cómo los grupos que se sentaron en esos espacios van a modificar ese paisaje, ¿no? Y bueno, por último, para la Blache, la región se define desde la recuperación de la dialéctica específica de ciertos fundamentos geográficos con determinadas realidades. Esto suena como muy, ¿cómo les diré? Como muy vago, pero digamos, a lo que se refiere es a que cambia o es particular para cada espacio que se está, que se va a estudiar o que se está estudiando. Respecto a Febre, Aguirre Rojas nos dice que él invierte o trata de, o sea, retoma a los planteamientos de la Blache sobre todo lo que tiene que ver con el posibilismo, pero que invierte el esquema. Él dice que lo geográfico
se va a subordinar a lo humano y no al revés, que lo humano se subordina a lo geográfico. Y que entonces los fundamentos geográficos son fundamentales, pero no determinantes. Es decir, el ser humano ha modificado el paisaje en muchas ocasiones y desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, si nos vamos a las civilizaciones antiguas, toda la construcción de acueductos, caminos, ciudades, campos de cultivo y demás, podría verse también desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, para Mark Bloch, nos comenta que la región histórica es la síntesis de la totalidad de las dimensiones de lo social. Entonces, Mark Bloch toma o retoma la importancia del factor humano y del factor cultural y del factor social, ¿no? Aquí, pues, habla de estas individualidades históricas en movimiento. No sé si alguien quiera comentarnos algo que le haya llamado la atención sobre este término de las individualidades históricas. No, no le suena no le llamó la atención el término. Me hace pensar mucho en la actualidad. Bueno, la idea de Estado-Nación, como la mencionaban hace ratito, estoy haciendo conexiones de ideas, que decían que estaba en crisis y efectivamente está en crisis, pero a la vez siento que también son estas individualidades las que se notan ya a un nivel más grande, pero también entre propias regiones, como tú mismo, aunque no te sientas parte de una región, te sueles tomar parte porque ahí te has criado y ahí estás. Yo viéndolo de un sentido más cultural, evidentemente. Sí, pues son todas estas, digamos, son todos estos elementos, digamos, aquí en estas individualidades no se refiere al individuo en sí, sino a estos grupos, ¿no? A estos grupos humanos. Y estos pues van cambiando, ¿no? No permanecen estáticos. Entonces, también hay desplazamientos y demás, ¿no? Y bueno, por otro lado, Brodel nos habla de que la región, o de la región como una individualidad geohistórica en movimiento. Entonces aquí le añaden esta parte de la geohistoria, ¿no? En donde, ok, está digamos, estos grupos que mantienen cierta identidad, ciertas características, pero también están circunscritas o están influidas con el territorio, ¿no? Con el espacio en donde se están desarrollando. Y bueno, a ver, y entonces aquí hay elementos geográficos como protagonistas históricos en el proceso civilizatorio, ¿no? Y entonces se recurre al estudio de la gran obra de Brodel, que es el Mediterráneo en tiempos de Felipe II, si no mal recuerdo. ¿Sí? Bueno, antes de entrar a Banjong, vamos a regresar a déjenme ver cómo puedo solucionar esto del Zoom de la página, porque no, así no puedo.
Ok. Así se ve un poquito mejor. Sí, maestra. ¿O todavía está muy pequeño? Yo lo veo bien. Y aparte en el celular se puede hacer zoom. Ok. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran comentar del texto de Aguirre Rojas? ¿Algo que les haya llamado la atención, que nos haya comentado ahorita aquí en la clase? A mí me llama la atención cómo, bueno, ahorita sí se comentó lo de que el autor prevé la caída del Estado-Nación, del concepto, pero que también dice que, o propone, utilicemos ahora este concepto de región para establecer pues, los límites y los estudios que se hagan. Vaya, le da una importancia mayor que quizá otros autores alternos. No alcanzo, como que se entrecortó un poquito. ¿Puedes repetir, por favor, tu comentario? ¿Me escucho mejor? Sí. Ok. Sí mencionamos que el autor habla sobre él dice, inevitable caída del concepto de Estado-Nación, pero que aparte él como que propone este concepto de región como pues que ahora sea el predominante ya sea para los estudios y también para la delimitación de las zonas y demás. Y vaya, le da como que eh, punto así de más importancia a la región que otros autores de los que hemos leído. O sea, como que pudiera ser el esquema a considerar, una vez que entre en crisis Sí, el modelo del Estado-Nación. sí, que se basen pues en los modelos o conceptos, en este concepto de región. No sé si se escucha bien, me dice que tengo problemas con mi internet. Ok. Sí, bueno, sí, alcancé a escucharte bien. Pues puede ser que haya como un reacomodo, sí, un reacomodo territorial y demás. Aunque bueno, aquí no sé qué tanto las fronteras vayan a funcionar, porque se supone que esto también, este elemento entraría o se moverían. Creo que Europa ha experimentado pues más cambios de estos a partir de las guerras o de las independencias de algunos territorios. Entonces, por ejemplo, toda esta parte de las repúblicas soviéticas que ya se desligaron ya de Rusia y que ya forman o son naciones soberanas, libres, autónomas, eh, pero aún siguen bajo la influencia rusa, ¿no? Eso lo podemos observar o lo pudimos observar con todo este problema del gas y del suministro del gas, de movimientos también como, ¿cómo podría llamarlos? Como revolucionarios, como, sí, como ya como de milicias que estaban siendo también influidos por Rusia, ¿no? Para desestabilizar los gobiernos actuales de esos países. Entonces, y no solamente en ese ámbito, sino también en el ámbito cultural, en el movimiento de la población, también se nota un chorro, o sea, no es
el cambiar la frontera, así con acuerdos políticos, no va a delimitar o a aplicarse también a aspectos culturales, ¿no? O aspectos de la movilización de la población. Y bueno, por ejemplo, en las otras áreas que han modificado su geopolítica, como por ejemplo la ex Yugoslavia, que pasó por un proceso de guerra civil pues bastante fuerte, desgastante y cruel, que ha dado lugar a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia. Pasa lo mismo, o sea, como hubo elementos ahí comunes también, estas divisiones pues no van a, digamos, es un elemento, es un proceso mucho más complejo, ¿no? De que el cambiar las fronteras. Pero sí pudiera ser que la región funcionara como elemento como de organización, ¿no? O de aglutinación. Si el Estado-nación entra en una crisis más fuerte y ya deja de ser viable, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Sí, a mí sí me hace algo, no sé, quizá exagerada la forma en que él lo asegura en la lectura de que va a suceder. O bueno, así lo entendí yo al menos. Y sí lo veo complicado. Sí, Guerra Roja suele ser como muy visceral en ese sentido. O sea, sí, sus planteamientos los defiende así como muy, no solamente con argumentos, digamos, fundamentados en los autores y demás, sino también le gana ahí la parte emocional. Nos tocó, no sé si les ha tocado verlo en algunas conferencias en los encuentros de estudiantes. A nosotros nos tocó en algunas ocasiones verlo, y pues sí parece ser como que tiene ahí sus seguidores en otras universidades. Entonces sí como que llama mucho la atención, y lo han invitado en varias ocasiones a dar conferencias a los encuentros de estudiantes. Entonces no sé si les ha tocado verlo. A quienes vayan a los encuentros de estudiantes o no han ido. Pues al menos yo no he ido, y creo que de este salón, bueno, no estoy seguro, pero hasta donde yo sé creo que nadie ha podido ir, y creo que los Sí, que es iban a ir que alguno, empezó la pandemia antes de que pudieran. exacto, y apenas íbamos a ir y pues ya no se pudo, ¿verdad? ¡Ay, no me digan! ¡Qué tragedia! Sí, Bueno, pero pues bueno, hay muchos semestres todavía. Yo solo quiero confirmar lo que dijo Arnold. Íbamos a ir varios y pues inició la pandemia. F. ay, no. Bueno, pues entonces, bueno, no va a haber el desplazamiento así físico, pero igual si se hace virtual, pues pudieran participar, ¿no? De las actividades. Es lo malo, digo, sí, siempre, o sea, esta cosa del confinamiento, pues a lo mejor nos da la oportunidad de ver conferencias en Argentina, en Chile, en Ciudad de México, en España, lo que sea, pero no es lo mismo ir y experimentar, ver a la gente, conocerla, convivir con ella, discutir las ideas, ¿no? Así ya más en corto, no en un espacio así en un foro así grande, sino, pues no sé, a la hora de la comida o de la fiesta, no sé, de los recesos del cafecito. Pues bueno, ojalá que pronto termine esto y puedan experimentar
estas sesiones o estos encuentros de estudiantes. Claro, también cuídense mucho, por favor. Ya varias cosas son distintas a cuando nos tocó a nosotros asistir, entonces sí también, si les toca ir, pues tomen ahí sus precauciones, ¿no? Bueno, entonces, ay, ya se nos fue el tiempo bien rápido. Vamos a tratar de que la próxima clase veamos los dos textos, por lo menos dos textos, el de Van Jong y el de Martínez Assad. Entonces, como les decía, quienes no han comentado y demás, pues comenten o también, digamos, para enfocarnos en ciertos comentarios, algunos de los comentarios o los que se crean más pues las ideas más como más importantes, pues pueden votar por ellas también, ¿no? Para poder identificarlas. Entonces, o si hay alguna sugerencia de cambiar la dinámica de la clase, pues también podemos hacerlo. ¿Qué piensan? Seguimos con esta dinámica de la pizarra de comentarios o la cambiamos. Pues yo creo que pues, sí está bien como para pues, conocer las ideas de los demás así por anticipado, pero digo, sí habría que como que procurar, pues, digo, participar un poco más, ¿no? Para que pues esto funcione. Porque igual, yo no sé, yo siento que igual y si lo cambiamos, la modalidad en la que lo usábamos antes, que era de, bueno, vamos a cada quien que comente así de la nada lo que le pareció interesante en la lectura, pues creo que sería todavía un poco más complicado que hubiera participaciones, entonces yo creo que pues igual y sí facilita un poco las cosas esto. Ok, gracias, Emerson. Arnoldo, ¿querías decir algo? Así que pues podemos seguir usando el Padlet de cuando en cuando, pero también usar algún que otro método aparte. Ok, entonces, como les decía, mi idea en un principio pues era así como hacer un condensado de, pero creo que sí puede ser como que pudiéramos estar abusando de. Entonces, voy a, estas dos últimas lecturas van a ser, o bueno, estos dos autores van a ser como que las últimas lecturas que vamos a comentar de esta manera, y a partir de Miño y las que nos faltan, que les comentaba de Trejo, de Manuel Ceballos, y el otro autor se me escapa. Ay, permítanme. Se me escapa el nombre del autor. Y Pablo Serrano. Voy a presentarles otra metodología. ¿Están de acuerdo? Pero tienen que participar, por favor, porque si no, esto, digamos, nos van a obligar a regresar a las clases de monólogo, que pueden ser o que son bastante pesadas, ¿no? Y que no son tampoco, creo yo, tan eficientes, porque pues es nada más el decir información y todo, pero y que de eso se queda y que no. Entonces, y pues yo tampoco tengo como que la certeza pues de que realmente se esté llevando a cabo un aprendizaje, ¿no? O de cómo se está llevando a cabo ese aprendizaje. Entonces, sí es necesario la participación del grupo. Entonces,
¿Les parece que sigamos esa estrategia? Pues sí, igual ir variando las formas en las que abordamos los comentarios, pero sí, me parece bien. Sí, se podría darle un intento. Está bien, maestro. Ok. Muy bien, entonces, en las siguientes dos lecturas que les comento, la de Eric Van Jong y Martínez de Sade, seguimos con esta metodología. Por favor, vamos a retomar unos 5 comentarios, los 5 que estén más votados de cada una, para tampoco no extendernos demasiado. Si hace falta comentar algún elemento que no haya sido abordado en la pizarra, yo lo pongo en la mesa de discusión, y ya a partir de la lectura de Miño y las siguientes, utilizamos otra técnica, ¿ok? Sí, está bien. Ok, entonces, quienes no han comentado, comenten. Si ven algunas ideas que digan, bueno, es que esta yo ya la tenía, yo estoy de acuerdo con esto o pienso lo mismo, ponen su voto en ese comentario, o pueden añadir ahí. Si se fijan, en cada comentario hay un espacio para añadir comentario y decir, ok, estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto. O sea, no necesariamente se tienen que aportar como ideas diferentes, ¿no? O sea, si las ideas principales pues, van a ser similares o las mismas, digamos, el chiste es encontrar los planteamientos principales del autor, pues entonces sería como empezar un poquito la discusión o el decir el por qué se está de acuerdo con ese post de los compañeros, ¿no? Y está la posibilidad, como les decía también, pues de votar. Entonces, vamos a retomar los 5 comentarios más votados o comentados, y para el desarrollo de la siguiente clase. ¿Ok? Sí, está bien. Sí, maestra. Bueno, entonces no los entretengo más. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego.